Bien, hermanos, entonces, en la bondad del Señor, continuamos en esta tarde con nuestra instrucción correspondiente al proceso de la membresía. Y hoy, hermanos, vamos a estar considerando 3 preguntas más en el Catecismo Menor de Westminster. Vamos a ir desde la pregunta 22 hasta la pregunta 24. Como la anterior semana, nuestro hermano Daniel nos enseñaba, hemos iniciado una nueva sección, ¿sí?, en el catecismo, que es la Cristología. La anterior semana veíamos algo muy importante, hermanos, para nosotros, ¿sí?, que aspiramos tal vez a ser una iglesia reformada, que es la teología del pacto, y veíamos un poco acerca del pacto de gracia. Veíamos también acerca del mediador del pacto de gracia, que es Cristo Jesús, quien consumó ese pacto, que fue administrado, hermanos, a lo largo de las edades, pero consumado en Cristo. Y luego de eso habíamos visto algo acerca de la persona de Jesucristo, nuestro Señor, ¿sí? Vimos que Cristo tiene y tendrá siempre, ¿no?, 2 naturalezas. Será Dios y hombre perfecto al mismo tiempo. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Y que Él ahora, allá en la gloria, porque Cristo, hermanos, murió, resucitó y ascendió a los cielos, y sentado a la diestra del Padre está, nos decía nuestro hermano, un hombre, ¿sí? Pero no un hombre cualquiera, sino un hombre glorificado, que traspasó, como dice la Escritura, hermanos, en Hebreos, el velo y entró a la presencia del Señor. Entonces, hoy vamos a continuar un poco viendo acerca de la persona de Cristo en la pregunta 22, y luego vamos a iniciar una sección muy hermosa que son los oficios de Cristo. Hoy no vamos a cubrir todos los oficios, pero vamos a ver el primer oficio de Cristo con su pregunta introductoria. Entonces, la pregunta número 22, hermanos, nos habla, en resumen, ¿sí?, de la encarnación de Cristo. De la encarnación de Cristo. Y entonces dice, hermanos, la pregunta número 22, ¿cómo se hizo Cristo hombre si era el Hijo de Dios? Y vamos a pedirle a nuestro hermano Bernardo que pueda leer la respuesta en el Catecismo Menor. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, mas sin pecado. Bien, entonces, claramente la respuesta aquí, hermanos, en el Catecismo Menor nos explica, ¿sí? Y para estudiar, hermanos, esta pregunta con su respuesta, vamos a considerar 2 cosas. Lo primero que vamos a ver, hermanos, ¿sí?, es que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, ¿sí? Se encarnó. Nosotros ya hemos visto, hermanos, en las primeras sesiones que nuestro Dios, que el único Dios vivo y verdadero es un Dios trino, ¿cierto? Ahora, cuando vemos aquí y nos acercamos a la encarnación de Cristo, ¿no?, tenemos que ver claramente que la Escritura está enseñando que fue la segunda persona, el Hijo eterno de Dios, engendrado, no creado, que se hizo, hermanos, hombre, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad se encarnó. Y esto, hermanos, es muy importante porque, en otras palabras, ¿sí?, estamos diciendo que el verbo de Dios, el Logos, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice la Escritura. Y fue 100% hombre, hermanos. Cristo fue 100% hombre. Por eso dice aquí, en primera instancia, que Cristo tuvo un cuerpo verdadero, ¿sí? Un cuerpo verdadero. Entonces, el ser humano, hermanos, es un ser dicótomo, ¿no?
Tiene una parte material, un cuerpo, y una parte inmaterial, ¿sí? Un alma. Y aquí en primera instancia entonces dice que cuando la segunda persona de la Trinidad, o sea Jesucristo, se encarnó, hermanos, tuvo un cuerpo verdadero, de carne y hueso como nosotros, ¿sí? De carne y hueso como nosotros. Por ejemplo, le vamos a pedir a nuestra hermana Ruth que pueda leer Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Amén. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y anular a todos los que por él, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bien. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que el mediador del pacto de gracia, la segunda persona de la Trinidad, al igual, ¿no?, que sus escogidos, sus hijos, se hizo carne, ¿sí? Y aquí está hablando, hermanos, de un cuerpo como el nuestro, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos y lo guardemos en nuestro corazón, porque han habido, ¿sí?, herejías en el pasado que han negado la humanidad de Cristo. No solamente existen herejías que han atacado la deidad de Cristo, sino que han atacado la humanidad de Cristo. Entonces no se olviden, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, y como hombre entonces en primera instancia tuvo un cuerpo verdadero. Eso dice el catecismo. Pero en segundo lugar dice que también como hombre tuvo un alma racional. Como les decía, ¿no? Un alma racional. Y Cristo sufrió mucho en su alma o en su espíritu. Si le pedimos a nuestro hermano Bernardo que pueda leer Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Así dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Perfecto. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? En su pasión está reconociendo que su alma, esa parte inmaterial, estaba siendo afectada y estaba sintiendo el peso de la aflicción. Y dice que estaba muy triste hasta la muerte, ¿sí? Entonces vemos claramente que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó siendo 100% hombre, y como hombre entonces tenía la parte material y la parte inmaterial, un cuerpo y un alma racional, hermanos, ¿sí? Y un alma racional. Y algo que no debemos perder de vista, algo que nos enseñaba nuestro hermano la anterior semana, es que si bien Cristo es hombre, Él nunca dejó de ser Dios. O sea, en la persona de Jesucristo, hermanos, habitaron esas dos naturalezas, como aprendíamos la anterior semana. Entonces podemos concluir aquí que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue 100% hombre. Y como hombre, hermanos, Cristo también pasó hambre, pasó necesidad, sufrió. Toda la humanidad de Cristo, hermanos, padeció, ¿sí? La humanidad de Cristo, hermanos, padeció. Por eso van a encontrar pasajes donde van a ver a nuestro Señor Jesucristo llorando, teniendo hambre, sintiendo dolor. Y no solamente en su cuerpo, sino que, como también leíamos, en su alma, hermanos, como nosotros, ¿sí? Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque esto nos lleva en primera instancia entonces a aplicar este primer punto, ¿sí? A aplicar. ¿Por qué, hermanos, es tan importante que nosotros, como cristianos, ¿sí?, entendamos la encarnación de Cristo y entendamos que Cristo, hermanos, tenía un cuerpo y un alma como nosotros? ¿En qué nos afecta o cómo podríamos aplicar esta doctrina a nuestras vidas, hermanos? De dos maneras, ¿sí? En primera instancia, una aplicación de consuelo, ¿sí? Una aplicación de consuelo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo, al haberse hecho hombre como nosotros,
aunque como dice el catecismo, sin pecado, hermanos, Él es en ese sentido un fiel sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Él realmente puede entender nuestras miserias y nuestras debilidades, porque Él fue carne como nosotros. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, me acompañan y leemos juntos Hebreos 4:15, ¿sí? Hebreos 4:15. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Esto es muy importante y de mucho consuelo para nosotros. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, enfatiza la Escritura, pero sin pecado. Entonces, hermanos, esto para nosotros es de consuelo, porque cuando nosotros, hermanos, padecemos por alguna cosa que es parte de nuestra humana debilidad y de nuestra carne, nosotros podemos tener esa comunión con Cristo y entender que Él se compadece de nosotros, porque Él también fue hecho carne, hermanos. Esto es algo de mucho consuelo. Si hay alguien que puede entender bien nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, no es, hermanos, un psicólogo, no es ni siquiera el pastor de la iglesia, hermanos, es Cristo. Es Cristo. Y segundo, hermanos, hay una aplicación aquí de instrucción. Porque al ver, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, ¿sí?, teniendo un cuerpo verdadero y un alma racional, podemos también ver a nosotros mismos y recordar entonces que el ser humano, hermanos, es un ser dicótomo, ¿sí? Nosotros no somos un ser tricótomo, como muchas personas dicen, cuerpo, alma y espíritu. No. Sino que al igual que nuestro Señor Jesucristo, que se humanó, hermanos, nosotros también somos un ser dicótomo, que tenemos una parte material y una parte inmaterial. Tenemos un cuerpo verdadero, ¿sí?, y tenemos un alma racional, porque el ser humano, hermanos, es un ser racional. Es un ser racional. Y así nos ha creado Dios, hermanos. Y esto es de instrucción. Esta pregunta, hermanos, es una de las formas por las cuales nosotros podemos argumentar contra aquellos hermanos en la fe que dicen que el ser humano es un ser tricótomo. Porque aquí estamos viendo que claramente Cristo fue hecho, ¿no?, se hizo semejante a nosotros, como hemos leído, teniendo un cuerpo verdadero y un alma racional. Esta es una prueba, hermanos. Así que esto es de instrucción. Y hermanos, guarden esto en su corazón, porque les va a tocar allá afuera hablar con alguna persona que tal vez tiene una convicción tricótoma, ¿sí? Pero la Biblia, hermanos, cuando habla de alma y espíritu, está haciéndolo de manera intercambiable, como si fueran sinónimos, ¿sí? No se olviden de eso, esto es importantísimo. Entonces, en primera instancia, para ver la pregunta número 22, decimos que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Pero lo segundo, hermanos, que resalta este pasaje, ¿sí?, es que nos presenta que la concepción de Cristo, hermanos, fue milagrosa, ¿sí? La concepción de Cristo fue milagrosa. Fue milagrosa. Y esto, hermanos, es muy importante. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su concepción, porque se utiliza ese término, ¿no?, cuando una mamá engendra, ¿no?, a una persona, se llama concepción, ¿ya? La concepción de Cristo, hermanos, no fue una concepción igual a la de todo el mundo, sino que fue una concepción milagrosa. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y esto tiene que ver mucho con la encarnación de Cristo. Porque en otras palabras, lo que está tratando de explicar esta pregunta es cómo el Verbo eterno de Dios se hizo hombre. ¿Cómo se hizo hombre? Encarnándose, la segunda persona de la Trinidad. ¿Pero cómo? Por medio de una concepción milagrosa. ¿Y por qué decimos que fue milagrosa, hermanos? Porque Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, ¿sí?
Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, no fue producto de la unión de un hombre y una mujer como todos nosotros, ¿sí? Sino que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y en el vientre de una virgen. Por ejemplo, le vamos a pedir a nuestro hermano Daniel que pueda leer Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 35. Gracias, así dice la palabra del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Perfecto. Entonces vemos aquí, hermanos, en primera instancia, que esta concepción fue milagrosa. ¿Sí? Y como presenta la Escritura, hermanos, en el texto que nuestro hermano leía, en Lucas 1, 31 al 35, dice, y miren, la misma Virgen María, hermanos, preguntó, ¿no?, al ángel, ¿cómo será esto? Cuando ella recibió el anuncio de que Cristo iba a venir. Y el ángel condescendió con ella y le explicó, le dijo, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los comentaristas, hermanos, en cuanto a este versículo dicen que lo que el Espíritu... es un misterio, ¿sí? Pero he visto que en lo que concuerdan es de que ellos afirman que el Espíritu Santo vino, ¿sí?, al vientre de la Virgen María, y Él tocó una parte de su carne y la purificó, por así decirlo, para que Cristo no se contaminara con el pecado. Porque María, al igual que nosotros, hermanos, llevaba el pecado en sus venas, por así decirlo. Pero el Espíritu Santo cubrió esa parte de su carne para que de esa carne Cristo fuera engendrado, ¿no? Es un misterio que la Escritura dice que aún los ángeles, hermanos, se admiran de eso. La encarnación de Cristo es un misterio, hermanos. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo intervino de tal manera que Cristo no se contaminó con el pecado, porque hemos leído que Él nació sin pecado y vivió sin pecado, y fue concebido de manera milagrosa por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. ¿Y por qué tenía que ser una virgen, hermanos? ¿Por qué no podía ser una mujer que tal vez ya tenía otros hijos? Porque debemos entender que María iba a llevar en su vientre al Hijo eterno de Dios. Entonces tenía que ser una matriz, por así decirlo, que nunca conoció varón, hermanos, ¿sí?, por la dignidad de quien ella iba a llevar en su vientre. Y esto es muy importante entender, hermanos. Y en esto, hermanos, también vemos en segundo lugar el cumplimiento de las Escrituras, ¿sí? El cumplimiento de las Escrituras. Vamos a pedirle a nuestro hermano Bernardo, si puede leer Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí el Señor, por medio del profeta Isaías, aproximadamente unos 700, 800 años antes de la encarnación del Mesías, está diciendo claramente cómo su hijo iba a venir. ¿Sí? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego el evangelista Mateo, ¿no?, cita este mismo pasaje para decir que eso se estaba cumpliendo.
Y nosotros debemos recordar, hermanos, que el Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para los judíos. Y esto debía ser la encarnación de Cristo en el vientre de una virgen, debía ser una señal para el pueblo de que el Mesías estaba viniendo a la tierra. Ellos debían haber distinguido esa señal. Pero en esto, hermanos, vemos que el Señor cumplió su palabra. El Señor es fiel, hermanos, y el Señor va a cumplir todo lo que Él ha dicho y ha anunciado en su palabra. Y esto es muy, muy importante, hermanos, para nosotros. Aquí dos aplicaciones importantes, hermanos. Recuerden, seguimos en la pregunta 22, ¿sí? Que la hemos dividido en estos dos puntos. Dos aplicaciones importantes aquí, hermanos. Una primera aplicación, ¿sí?, de alabanza. Al acercarnos al misterio de la encarnación del Salvador, el Mesías, el Hijo unigénito de Dios, nosotros como creyentes, hermanos, deberíamos admirarnos, deberíamos asombrarnos y deberíamos adorar y alabar al Señor por la encarnación de Cristo. Este es un misterio en el cual los ángeles desean mirar. Y nosotros por medio de la fe, hermanos, podemos recordar esto. Cómo el Hijo eterno de Dios, por amor a su pueblo, se hizo hombre. Y debemos alabar al Señor por ello. Debemos loar el santo nombre del Señor, hermanos, porque esto no es cualquier cosa. Hermanos, la encarnación es parte del estado de humillación de Cristo. Aquí empieza cuando el Salvador se humilló. Hermanos, Él, el creador de todo, el dador de la vida, se hizo hombre. Condescendió a tal punto, hermanos. Se rebajó a tal punto por amor de nuestras miserables almas. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Y una segunda utilidad es de instrucción. De instrucción porque la encarnación de Cristo, hermanos, es parte de su estado de humillación, y por medio de la encarnación, hermanos, es que es posible nuestra salvación. Hermanos, si la segunda persona de la Trinidad no habría condescendido de esta manera, no se hubiera encarnado, hermanos, ninguno de nosotros podría llegar al Padre. ¿Sí? Él vino a buscar lo que se había perdido. Si Cristo no hubiera venido y Dios nos hubiera dejado así, hermanos, ninguno de nosotros tuviera esperanza. Por más buenas obras y buenas cosas que nosotros podamos hacer, no podríamos llegar al Padre. Esto es vital para nuestra salvación, hermanos. Que el Verbo eterno de Dios se humanó para que nosotros, por medio de Él, por medio de la fe en Él, podamos llegar al Padre, hermanos. Esto es algo maravilloso, hermanos. Entonces, hemos visto que esta pregunta 22 nos enseña dos cosas. Primero, que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Y segundo, que la concepción de Cristo, o la segunda persona de la Trinidad, fue milagrosa. Vamos a pasar entonces, hermanos, ahora a la pregunta número 23. ¿Sí? Vamos a pasar a la pregunta número 23. Vamos a borrar rapidito esto para seguir avanzando. Y llegamos entonces a una sección que personalmente, hermanos, para mí ha sido de muchísima bendición en el Señor. La pregunta número 23, hermanos, es una pregunta introductoria que nos va a hablar, ¿sí?, de los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo. ¿Sí? Los oficios de Cristo. Dice la pregunta número 23, ¿qué oficios efectúa Cristo como Redentor nuestro? No sé si nuestra hermana Verónica puede leer la respuesta. Tal vez le pueden ayudar agarrándoselo. Cristo, en cuanto Redentor nuestro, efectúa los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de
Perfecto. Gracias, hermano. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, aquí, cómo nuestros hermanos son tan ordenados al momento de explicar la palabra del Señor, ¿no? Es como que termina una sección y ponen una pregunta introductoria para pasar a otra sección, ¿sí? Entonces, para hablar de los oficios de Cristo, primero ponen una pregunta introductoria para mencionar cuáles son los oficios. Y aquí entonces, hermanos, se nos presentan 3 oficios, ¿no? Claramente se nos presentan 3 oficios. El primero dice que es el oficio profético o de profeta, el oficio sacerdotal o sacerdote y el oficio regio o real. ¿Sí? Algunos autores llaman el oficio regio o real de Cristo. Ahora, hermanos, por ejemplo, hermano Bernardo, si puede leer Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Hechos 3, 22, 23. Así dice la palabra del Señor. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Perfecto. Aquí Lucas, el autor del libro de los Hechos, está citando a Deuteronomio, ¿sí? Está citando la promesa que el Señor había hecho, que iba a levantar un profeta, hermanos, de en medio del pueblo. ¿Y a quién está señalando aquí? ¿De quién está hablando Lucas? Está hablando de Cristo. De Cristo, hermanos. Cristo ejerce entonces este oficio, hermanos, sobre su iglesia y para el beneficio de su iglesia. Luego, hermanos, por ejemplo, si nuestra hermana Ruth puede leer Hebreos 5:6, Hebreos 5:6 nos va a presentar el oficio sacerdotal de Cristo. Hebreos 5:6, ¿qué dice, hermana? Así tampoco Cristo se predicó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendro hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, el autor entonces de la carta a los hebreos está diciendo y está explicando a esta comunidad de judíos, hermanos, les está explicando que Cristo, ¿sí?, era el sumo sacerdote, que no venía según el sacerdocio levítico, sino que venía según el orden de Melquisedec, que presentaba, ¿no?, a Cristo como el Mesías, hermanos. Entonces está hablando de que Cristo también tiene el oficio sacerdotal o de sacerdote, ejerce este oficio para el beneficio de su pueblo. Y finalmente, hermanos, la Escritura también nos presenta el oficio real o Cristo como Rey. En el Salmo 2:6, leo yo en favor de ustedes, Salmo 2:6, conocemos este pasaje porque muchas veces lo cantamos también. Dice: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2:6 nos presenta a Cristo también como Rey. Y aquí entonces, antes de pasar a explicar la pregunta 24, hermanos, es importante entonces hacernos una pregunta. ¿Por qué es tan importante dentro del estudio de la teología conocer los 3 oficios de Cristo? Y creo que la mejor explicación de esto la da Calvino, porque él dice, ¿no?, que los 3 oficios de Cristo, hermanos, nos ayudan, ¿sí?, nos ayudan a conocer y a comprender de mejor manera la obra redentora de Cristo. Si nosotros meditamos en esto, como lo vamos a hacer ahora y la siguiente semana, vamos a poder tener una mejor comprensión de lo que Cristo ha hecho en favor de su pueblo. Entonces, estos oficios, hermanos, no son cosas aisladas, sino que están relacionadas con la obra redentora de Cristo. Y algo que es importante señalar aquí antes de pasar a la pregunta 24, es que Cristo ejerce estos 3 oficios de profeta, sacerdote y rey, dice el catecismo, en su estado de humillación y exaltación. Entonces, estos 3 oficios, hermanos, Cristo los ejerce
en sus estados, como dice la pregunta, de humillación y exaltación. Y esto es importantísimo, hermanos. Cuando Cristo vino a esta tierra, estamos hablando de su encarnación, vimos hace un momento, estamos viendo su estado de humillación, sus sufrimientos, todo eso es parte de su estado de humillación. Lo vamos a ver más adelante. Él ejerció estos 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Cristo murió por su pueblo, derramó su sangre por su pueblo, y Él luego resucitó y ascendió a los cielos, y ahora está a la diestra del Padre. La pregunta es, ¿Cristo sigue ejerciendo el oficio como profeta? Sí. ¿Sigue ejerciendo el oficio como sacerdote? Sí. ¿Y sigue siendo el rey? Sí. Entonces, hermanos, esto es importantísimo. Cristo ejerce estos 3 oficios en sus 2 estados, de humillación y exaltación. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la pregunta número 24. Vamos a pasar a la pregunta 24. Ya que hemos visto esto como introducción, pasamos entonces, hermanos, a ver el primer oficio de Cristo. ¿Sí? La pregunta 24, que nos va a hablar del oficio profético. El oficio profético. Profético de Cristo. Vamos a ponerlo así para que no haya confusión, ¿sí? El oficio profético de Cristo, hermanos. ¿Qué dice la pregunta número 24? Dice, ¿cómo efectúa Cristo el oficio de profeta? ¿Sí? ¿Cómo efectúa Cristo el oficio de profeta? Hermana Ruth, si puede leer la respuesta. Cristo efectúa el oficio de profeta al revelarnos por su palabra al Espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Perfecto. Entonces, vemos que aquí, hermanos, el catecismo se está concentrando en explicarnos, está poniendo el énfasis, vamos a decir, en explicarnos cómo Cristo ejerce este oficio, tanto en su estado de humillación y exaltación, en favor de su pueblo. ¿Sí? En favor de su pueblo. Entonces, aquí hay una pregunta lógica que nosotros nos podríamos hacer. Cuando hablamos de profeta, en el contexto bíblico, normalmente, hermanos, tenemos que ver algo que está siempre ligado a eso, y es la enseñanza. Cuando hablamos de profeta, en la Escritura, siempre está ahí la palabra del Señor y la enseñanza. Los profetas en un sentido eran agentes de revelación, que quiere decir que el Señor utilizó para que ellos traigan la revelación de Dios. ¿Sí? Por eso tenemos los libros de los profetas mayores y menores en la Escritura. Entonces vemos que el oficio profético siempre está ligado a la palabra del Señor y a la enseñanza. Por lo tanto, aquí hay una pregunta que vamos a responder. Si Cristo ejerce este oficio, entonces quiere decir que está hablando de la enseñanza, de que Cristo iba a ser la revelación plena de Dios, ¿sí? Porque Él es la palabra encarnada, hermanos. Y además, Él nos va a transmitir, nos va a traer el mensaje de Dios, el evangelio del reino. Entonces, aquí la pregunta que vamos a responder en primera instancia para explicar esto es, ¿cómo enseña Cristo? ¿Cómo enseña Cristo? O sea, si el oficio profético está ligado a la enseñanza y a la palabra del Señor, ¿cómo entonces Cristo nos enseña? Y aquí, hermanos, vamos a ver que Cristo nos enseña de 2 maneras. ¿Sí? De 2 maneras. Una, externamente, y otra, internamente. Una externamente y otra internamente. Externamente, Cristo, hermanos, nos enseña por la palabra. Vamos a poner por su palabra, como dice el catecismo. E internamente, Cristo nos enseña por su, o vamos a poner por el Espíritu Santo.
por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos enseña Cristo? Externamente por su palabra e internamente por el Espíritu Santo. Por ejemplo, hermano Bernardo, si puede leer Juan 20:31. Juan 20:31. Así dice la palabra del Señor. Pero estas se hayan escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Perfecto. Entonces, si bien este pasaje, hermanos, se está aplicando al Evangelio de Juan, ¿no? Juan está concluyendo prácticamente su Evangelio con estas palabras, porque dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Lo que vemos aquí, hermanos, también esto se puede aplicar a la palabra del Señor. La palabra del Señor en sí, ¿para qué se ha escrito, hermanos? Para que nosotros conozcamos cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, ¿sí? Y cómo nosotros debemos glorificarle, como hemos visto al principio. Entonces, hermanos, Cristo nos enseña en primera instancia por su palabra. En otras palabras, nadie va a conocer al Señor si no es por la palabra del Señor. ¿Sí? La palabra del Señor es indispensable para que una persona pueda creer en el Señor. Por eso la Escritura dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, hermanos. Entonces Cristo en primera instancia siempre va a enseñar por medio de su palabra, ya sea leída, ya sea predicada, y en algunos casos también escuchada. ¿Sí? Escuchada, por ejemplo, a veces hay personas que escuchan la lectura por medio de una grabación de la palabra del Señor, y el Señor puede obrar por medio de eso, porque es la palabra de Dios. Pero esto no es suficiente, hermanos. Que una persona lea la palabra del Señor, que una persona escuche la palabra del Señor, no es suficiente, sino que Cristo tiene que enseñarle a esa persona internamente, o aplicar esa palabra internamente por medio de el Espíritu Santo. Por ejemplo, si nuestro hermano Daniel puede leer Juan 14:26, ahí mismo en el Evangelio de Juan 14:26, ¿qué dice la palabra del Señor? Así dice la palabra del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Perfecto. Entonces vemos que Cristo está prometiendo que el Consolador iba a venir, y que la tarea del Espíritu Santo iba a ser recordar las enseñanzas de Cristo y aplicar el Evangelio de Cristo al corazón de las personas, hermanos. Esto es importantísimo, importantísimo, hermanos, porque Cristo ejerce su oficio como profeta por medio de esto, por la palabra y la aplicación de la palabra por medio de su Santo Espíritu, hermanos. Y saben, cuando Cristo enseña al corazón, lleva a los hombres a obedecer la palabra del Señor. Hermanos, cuando una persona realmente está siendo enseñada no por el pastor de la iglesia, sino que está siendo enseñada por Cristo, es una persona que está obedeciendo al Señor. Está obedeciendo al Señor, hermanos. Cuando una persona simplemente oye y su vida no es afectada por la palabra del Señor, esa persona simplemente está participando externamente de la palabra del Señor. El Espíritu Santo no está aplicando la palabra del Señor a su corazón. Porque cuando Cristo enseña, las personas obedecen, hermanos. Por eso Él dice: mis ovejas oyen mi voz y hacen lo que yo les digo. Hermanos, esto no es un juego, esto es algo muy importante dentro de la vida de la iglesia. Es algo muy importante, hermanos. Yo les pregunto, ¿cómo estamos recibiendo la palabra del Señor? ¿Quién nos está enseñando? Y como les dijo el Señor Jesucristo referente al ministerio de Juan el Bautista, ¿a quién han venido ustedes a escuchar? ¿Al pastor o a Cristo, hermanos? A doblegar sus almas y rendir sus corazones a la palabra del Señor.
¿A quién han venido a escuchar? Cuando Cristo enseña, hermanos, los hombres obedecen. Los santos escuchan y hacen la voluntad del Señor, hermanos. Ahora, lo segundo que nos enseña esta pregunta, hermanos, es acerca del contenido de la revelación. El contenido de la revelación. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se fijen conmigo, hermanos, en el catecismo, en la pregunta 24. Dice: Cristo efectúa el oficio de profeta al revelarnos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Entonces, ¿cuál es el contenido de este mensaje? La voluntad de Dios para nuestra salvación. Y esto es importantísimo, hermanos. Lo que Cristo nos va a enseñar, siendo el profeta, hermanos, ejerciendo este oficio, va a ser la revelación especial de Dios. ¿Y qué es el contenido de esta revelación especial? Es la voluntad de Dios para nuestra salvación. Y esto implica dos cosas, hermanos: justificación, tres cosas: justificación, santificación y glorificación. ¿Sí? No como muchas personas que creen que, hermanos, lo único que se debe escuchar son las doctrinas que hablan de la salvación. Yo no digo que eso esté mal, pero también, hermanos, el Señor nos ha mandado a enseñar todo su consejo, aquellas cosas que tienen que ver con la santidad y la vida de piedad, y también aquellas cosas que tienen que ver con la esperanza de la vida eterna, como la resurrección, la glorificación, el estado de las personas después de la muerte. Por ejemplo, si leemos juntos, hermanos, la gran comisión y la tarea que el Señor nos ha dado en Mateo 28, ¿sí? Quiero que miren esto, Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor dice aquí, enseñen a las personas todas las cosas que yo les he mandado, no está limitando, hermanos, la enseñanza a un determinado grupo de doctrinas, o aquellas doctrinas que tal vez a ustedes les consuelen y les hagan sentir bien. No. Todo el consejo de Dios debe ser enseñado, hermanos, en cada una de las áreas y las esferas de nuestra vida, para que aprendamos a vivir y a honrar al Señor como Él nos ha mandado. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es muy importante. Y terminamos, hermanos, esta instrucción con nuestras aplicaciones. ¿Cómo aplicamos entonces esto del oficio profético de Cristo a nuestras vidas, hermanos? Dos aplicaciones, una de exhortación. Y la primera, hermanos, es por medio de esta pregunta: ¿cómo estás tú tratando y escuchando a la palabra del Señor? ¿Sí? Cuando tú vienes a la iglesia o lees la Biblia en tu casa, ¿entiendes que quien te está hablando es Cristo? ¿O crees que tú estás leyendo un periódico o un libro de historias? ¿O que aquí simplemente vienes tal vez a escuchar a una persona que te va a dar un mensaje? No. Lo que esto nos está enseñando, hermanos,
¿sí? Y el uso que le debemos dar a esto y que quiero que le den es este. Cada vez que ustedes se acerquen a la palabra de Dios, ya sea que la lean o la escuchen por medio de la predicación, recuerden que es Cristo, el Señor, quien les está hablando. Y por esa razón, hermanos, la palabra del Señor no debe ser tratada con indiferencia, no debe ser menospreciada, y mucho menos, hermanos, debe ser desobedecida. Hermanos, vamos a dar cuentas por todos los sermones que hemos escuchado. Cristo nos ha hablado en este tiempo de muchas cosas y lo está haciendo también, nos sigue hablando, hermanos. ¿Estamos aplicando eso? ¿Estamos tomando en cuenta el Señor? ¿O seguimos haciendo las cosas como queremos, hermanos? Hermanos, la palabra del Señor es para que la apliquemos. Para que la apliquemos, no para que salgamos con información en la mente, sino para que la apliquemos. Y segundo, hermanos, la segunda aplicación es de consuelo. Hermanos, qué hermoso es saber que el Señor trata con nosotros, pastorea nuestras almas por medio de su palabra, hermanos. Cada vez que tú lees un pasaje en tu casa, el Señor está tratando con tu alma, te está mostrando tu pecado, te está consolando, te está guiando. De la misma manera, cuando tú vienes aquí a la iglesia a escuchar el sermón, el Señor te está diciendo lo que debes tomar en cuenta. Te está consolando, te está advirtiendo que no vayas por ahí. Tú debes prestar mucha atención a la palabra del Señor. Y saben, hermanos, el Señor es tan misericordioso que siempre por medio de su palabra nos da lo que necesitamos. Si necesitamos exhortación, el Señor nos exhorta. Si necesitamos consolación, el Señor nos consuela. Porque Él sabe, hermanos, cuál es la necesidad de nuestras almas y cuál es el estado de nuestras almas delante de Él. ¿Cómo están nuestros corazones? Dice la Escritura que, hermanos, nuestros corazones, nuestras vidas están descubiertas delante del Señor. Él conoce perfectamente cómo tú estás y cómo tú has caminado esta semana. Por eso, hermanos, nosotros debemos valorar en gran manera la palabra del Señor. En gran manera la palabra del Señor, hermanos. Porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pero ¿cómo estamos en cuanto a eso, hermanos? ¿Cómo estamos escuchando la palabra del Señor? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, el Evangelio que constantemente escuchamos? Y finalmente, hermanos, Cristo ejerce este oficio para llamar a los pecadores. Cada vez que su palabra es predicada y hay una persona que no conoce al Señor, el Señor podría llamarle internamente. No estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Ese es el medio, tenemos que entender. Y la iglesia, hermanos, ha caído en tal extremo de ignorancia que hoy se busca suplantar la predicación, hermanos. Se meten un montón de cosas pensando que eso es lo que va a hacer que las personas se conviertan y se entreguen al Señor. Pero no podemos ser más sabios que Dios, hermanos. Dios ha instituido cuál es ese medio y cómo Cristo, el profeta, va a llamar y va a obrar en los corazones, ya sea para justificación y santificación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer uso de ese medio y ser diligentes en eso, hermanos. Ser diligentes en eso. Vamos a quedar ahí, hermanos, en la instrucción. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a terminar orando en esta tarde, ¿sí? Oremos al Señor. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra y te pedimos, misericordioso Señor, que nos ayudes realmente a valorar más, Señor,
lo que nos enseñas. Ayúdanos, Padre, a realmente ser como niños que desean la leche espiritual no adulterada. Padre, gracias por la encarnación de Cristo, Señor. Gracias por haberte acordado de nosotros, Señor, que somos tan indignos de ti. Gracias por los oficios que tú le has concedido a nuestro Salvador, y especialmente por este oficio profético, Señor, porque es por medio de Cristo, Señor, de tu palabra y de tu Santo Espíritu que nosotros, Señor, hemos entendido el Evangelio, y ahora, Padre, podemos ir creciendo poco a poco, Señor, en el conocimiento de la verdad. Oh, Señor, cuán sabio eres, cuán misericordioso eres con nosotros, Padre. Ayúdanos y ayuda a esta tu iglesia, Padre, a realmente atesorar tu palabra, a amarla, a vivirla y a obedecerla, Señor. Es en Cristo Jesús, Señor, que oramos y te pedimos todas estas cosas. Amén.